Apocalipsis 17. La profecía del fin del mundo o de los 7 reyes. 5 interpretaciones posibles en enero de 2018. La profecía del Apocalipsis dice que la bestia 666 será el sexto rey y también será el octavo. Tenemos dos papas en la Iglesia Católica y ambos pueden ser el anticristo o solo uno de ellos o ninguno de los dos. Vaya paradoja. Esta profecía de Apocalipsis 17 nos va a cambiar la vida a todos, pues el anticristo va a engañar a todo aquel que la desconozca. Jesús dice: bienaventurados quienes conozcan la profecía del Apocalipsis. ¿Por qué lo dice? Porque quien conozca la profecía no será engañado por el anticristo, la bestia 666. ¿Y quién la conoce? Casi nadie. ¿Por qué la Iglesia Católica y los medios de comunicación callan respecto a esta profecía? Porque no pueden desmentirla. Nadie puede desmontar la palabra de Dios. Por eso mejor no darla a conocer, piensan ellos. La profecía de Apocalipsis 17 o la profecía de Dios van a cambiar la vida de todos, porque este mundo se va a acabar 7 años después de la aparición de Juan Pablo II resucitado, que será la bestia 666. Solo esta profecía le da sentido al libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué nos revela el Apocalipsis? ¿Cuál es la profecía que hasta ahora nadie conocía? La profecía del Apocalipsis dice que la bestia 666 será el sexto rey y también será el octavo. Y ese octavo rey nos conducirá al fin del mundo. Y existen varias interpretaciones de esta profecía. Estos versículos que siguen son la única referencia en tiempo y espacio para situar al anticristo en toda la Biblia. Y ya hemos explicado en otros vídeos que hay 3 anticristos, no uno solo. Cita de la Biblia. Apocalipsis 17:10. Y también son 7 reyes, de los cuales 5 han caído. Uno es, y el séptimo no ha venido todavía. Pero cuando llegue, durará poco tiempo. Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es ocupa el octavo lugar, a pesar de que se cuenta entre los 7, y va a su destrucción. Fin de la cita. Aquí está la única referencia de Jesús en el Apocalipsis que nos sitúa en el tiempo-espacio al anticristo, y es uno de los 7 reyes, el sexto. ¿Reyes de qué? Del Vaticano. Y los papas solo son reyes desde el Tratado de Letrán de 1929. Son jefes de Estado desde entonces. Antes estaban por encima de los estados y los reyes hasta 1798 con Napoleón, que secuestró al Papa Pío VII y le quitó el poder al papado desde 1798 hasta 1929. Por eso Benedicto XVI y Francisco marcan ante la indiferencia y desconocimiento general el fin de los tiempos. Tenemos 2 papas en la Iglesia Católica, y parece normal, y no es normal. Benedicto XVI, Papa emérito, y Francisco, Papa en activo. Esto lo sabe todo el mundo. Lo que el mundo no sabe es que cualquiera de ellos puede ser el anticristo, o mejor dicho, uno de los 3 anticristos, o ninguno de ellos. Veamos cómo puede desarrollarse esta escalofriante profecía, la más importante de todas las profecías, y veamos cómo ambos son los relojes que señalan el fin del mundo. Hace 2000 años, cuando Jesús le revela al apóstol Juan al anticristo en la isla griega de Patmos, le muestra una sucesión de 7 reyes. Se fija en el sexto, y el sexto pasa a ser también el octavo. Eso asombró con gran asombro al apóstol Juan. La pregunta importante, pues, es: ¿quién es el sexto rey que también es el octavo? Recordad que hace 2000 años no habían papas, pero habían reyes, y el apóstol Juan vio 8 reyes, y el octavo había sido el sexto, lo que le sorprendió con gran asombro. Esta es la clave para descifrar el misterio más importante de la Biblia: ¿quién es el sexto rey y cuándo será el octavo? Primera interpretación o posibilidad de que se cumpla la profecía de Dios. Benedicto XVI podría ser elegido nuevo papa tras la muerte de Francisco, si Francisco así se lo comunica a los cardenales antes de morir, con lo que sería la bestia que nos conduce al fin del mundo. Sería el sexto rey contando con los judíos mesiánicos desde Pío XII, y también el octavo,
pues Francisco sería el séptimo. Pero esta versión tiene varios problemas que la hacen poco creíble. La primera es que Benedicto XVI, el 16 de abril de 2017, cumplió 90 años y debe durar 7 años más, lo que lo lleva a los 97 años, y son demasiados años para ser el anticristo. El segundo problema, el más grave, es que solo Juan Pablo II cumple con las 12 condiciones del Apocalipsis para ser el anticristo, como explicamos en otro vídeo anterior del canal del Secreto de las Estrellas. El tercer problema es que Benedicto XVI no sufrió una herida de espada y vivió ni una herida mortal de la que sanó, cosa que sí le sucedió a Juan Pablo II. El cuarto problema es que la Biblia dice era y no es, o vivía y ya no es, y Benedicto XVI vive. Y el quinto problema es que su secretario personal ha manifestado a la prensa que Benedicto XVI se está consumiendo lentamente como una vela. Por eso esta interpretación no puede ser cierta, aunque la apuntamos por lo que pueda suceder, porque digamos que es posible aunque incierta. No le doy personalmente ninguna posibilidad. Segunda interpretación o posibilidad de que se cumpla la profecía de Dios. Lo que sí puede suceder, porque no le exige 7 años, sino solo unos meses, es ser el dragón del Apocalipsis. Porque al morir Francisco y ser nombrado Papa Benedicto XVI, resucita entonces Juan Pablo II y Benedicto le ceda su puesto de octavo rey a Juan Pablo II resucitado. De este modo, Juan Pablo II sería el sexto y a la vez el octavo rey y cumple también con las 12 condiciones del Apocalipsis para ser el anticristo. Esta interpretación convierte a Benedicto XVI en el dragón del Apocalipsis, por lo tanto, es uno de los 3 anticristos. Y puede suceder si muere Francisco, nombra a Benedicto y entonces aparece Juan Pablo II. Y puede ser cierta si los acontecimientos suceden como he explicado, aunque personalmente le doy solo un 5% de probabilidad. Es muy difícil que pase, pero puede pasar. Tercera interpretación o posibilidad de que se cumpla la profecía. Otra posibilidad es la que contemplan los judíos mesiánicos, que Juan Pablo II resucite tras la muerte del Papa Francisco. De este modo, y contando desde Pío XII, que fue el primer rey nombrado Papa, su antecesor Pío XI firmó el Tratado Laterano, pero no era rey cuando fue elegido Papa. Francisco es el séptimo rey y Juan Pablo II sería el quinto y el octavo. A esta interpretación le doy un 5% de probabilidad. Puede ser cierta y deja fuera del castigo en el lago de azufre a los 2 papas actuales, o al menos ninguno de los 2 es el anticristo. El problema de esta interpretación es que Juan Pablo II sería el quinto, no el sexto, aunque se podría entender que fue el sexto en la primera visión, Apocalipsis 17:10, y el quinto y el octavo en Apocalipsis 17:11. Cuarta interpretación o posibilidad de que se cumpla la profecía. También sería correcta una nueva interpretación, si no contamos en la lista de reyes a Juan Pablo I, porque se negó a ser coronado con la tiara papal. Luego fue papa pero no rey. Entonces contaría para los 5 que han caído, antes de que el apóstol Juan viera al sexto, Juan Pablo II, pero no para el cómputo del octavo rey. De este modo, si contamos desde Pío XII como los judíos mesiánicos y no contamos a Juan Pablo I porque no fue coronado rey, el primero sería Pío XII, el segundo Juan XXIII, el tercero Pablo VI, el cuarto Juan Pablo II, el quinto Benedicto XVI, el sexto Francisco, faltaría el séptimo, que sería el sucesor de Francisco, y el octavo sería el que vendría después del séptimo, que sería Juan Pablo II. En esta nueva interpretación ni Francisco ni Benedicto XVI tienen nada que ver con el anticristo, pues ni son el anticristo ni son tampoco el dragón. Solo marcan los tiempos finales y preparan el camino al anticristo. Y todavía faltaría un papa, el séptimo, para que apareciera el anticristo tras su muerte, que sería Juan Pablo II. A esta interpretación le doy un 10% de probabilidad. Puede ser cierta y deja fuera del castigo en el lago de azufre a los 2 papas actuales, o al menos ninguno de los 2 es el anticristo. Y nos obliga a esperar que la resurrección aparente de Juan Pablo II suceda tras la muerte de Benedicto XVI, tras la muerte de Francisco o tras la muerte del sucesor de Francisco. Si tras la muerte del sucesor de Francisco no apareciera Juan Pablo II, esta interpretación del Apocalipsis no sería correcta y seguiríamos sin entender el significado de la revelación del Apocalipsis. Quinta interpretación o posibilidad de que se cumpla la profecía. Y con un 80% de probabilidad, la que más me convence es la interpretación que sostenemos desde el 17 de enero de 2014,
el día de los 3 rayos sobre la estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro, que dice que Juan Pablo II resucitará tras la muerte del Papa Benedicto XVI. Entonces el Papa Francisco le cederá su 8º puesto en la lista de reyes desde Pío XI, y así Juan Pablo II será el 6º y también el 8º. En esta interpretación el Papa Francisco es el dragón del Apocalipsis, y por tanto el anticristo, pero la bestia 666 en 4 de las 5 interpretaciones con un 100% de probabilidad es el Papa Juan Pablo II, que va a resucitar con el permiso de Dios para engañar a todos los que no sepan de esta profecía. Y mandará ser adorado y le adorarán, y llevarán su marca, el microchip, y se condenarán para toda la eternidad en el lago donde arde el azufre. Entonces Satanás en persona será el Papa de la Iglesia Católica y los llevará a todos a la perdición. Creo que es deber de todo buen cristiano pasar esta profecía, porque quien la conoce es bienaventurado, nos dice Jesús en el Apocalipsis. Aunque la Iglesia Católica no la predique, la predicamos nosotros aquí. En esta nueva interpretación podemos esperar la muerte de Benedicto XVI y de Francisco y todavía del sucesor de Francisco. Entonces, tras la muerte del sucesor de Francisco, debería aparecer Juan Pablo II, aparentemente resucitado para convertirse en la bestia 666. Nos quedan pues muchos años para que se pueda cumplir la profecía del Apocalipsis 17. ¿O no? Todo empezará tras la muerte de los actuales papas o del próximo papa que suceda a Francisco. Juan Pablo II resucitará porque es palabra de Dios en el Apocalipsis, el único libro de la Biblia dictado por Dios directamente, y será por algo, como el hecho de que solo ahora se pueda descifrar la profecía con todas sus interpretaciones posibles para encajarlo al milímetro con el texto del Apocalipsis. Lo que no sabemos es si lo hará tras la muerte de Benedicto XVI, tras la muerte de Francisco o tras la muerte del sucesor de Francisco. Mientras tanto, y coincidiendo en el tiempo con la revelación de la profecía del Apocalipsis, el planeta Nibiru, que ya ha sido confirmado por la ciencia, se acerca trayendo negros presagios sobre la Tierra. Terremotos, ciclones, inundaciones, volcanes y destrucción, como si anunciara el Armagedón. Bendiciones. 24 de enero de 2018.